Y para eso estamos estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos que nos habla acerca de la obra de Dios, del reino de Dios, del poder de Dios manifestado a través de su iglesia. Y déjeme darle un pequeño resumen rápido para ponerlos al tanto los que nos visitan por primera vez. Mire, empezamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Escritura que todos estaban juntos y unánimes. Y de pronto se escuchó un estruendo como de un viento recio. No fue un viento recio lo que marcó el día de Pentecostés, fue un estruendo de un viento recio. Ni tampoco fue fuego del cielo sobre las cabezas, sino que eran como llamas de fuego, lenguas de fuego sobre las cabezas. Y dice la Escritura que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿No le gustaría a usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? Y dice, y estaban en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones, y de pronto a ellos que fueron llenos del Espíritu Santo los oyeron hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Se imagina que de pronto usted esté hablando en Alemania, las maravillas de Dios, sin haber aprendido alemán? ¿Qué pasaría con los alemanes cuando usted lo ve, escuchan hablando las maravillas de Dios en alemán? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando con esta gente? Y eso fue lo que preguntaron. ¿Qué es esto? Y de pronto Pedro se pone en pie y les explica que todo lo que estaban viendo, todo lo que estaban presenciando aquellos varones judíos piadosos, que era el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Y con la ayuda del Salmo 16, el Salmo 89, el Salmo 132 y el Salmo 110, Pedro, sin haber ido al seminario bíblico, dio una predicación teológica espectacular, maravillosa, con una sencillez y con una forma tan simple de entenderlo, en donde él les profetizaba que este Jesús que ellos habían crucificado era alguien aprobado por Dios. Y después de esa profunda predicación, pero sencilla, los oyentes entendieron lo que Pedro les estaba diciendo y de pronto dijeron, varones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les dijo lo que vimos en el video de los teens. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pregunté que quiénes querían recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Hay dos requisitos. Primero, arrepentimiento y después convertirnos de nuestros pecados por medio de una profesión pública que es el bautismo en agua. Así que dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo nada más me pongo a pensar, ¿qué pasaría si de pronto 3,000 personas aceptan el llamado de Jesucristo y se quieren bautizar? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en bautizar a 3,000? Vamos a pasar, yo creo que días, me imagino, días. No sé cómo lo hicieron aquí, pero dice que fueron como 3,000. Pero hay algo que me recuerda el capítulo 1, versículo 6, que dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? Porque el pueblo judío es lo que está esperando a la venida del Mesías, la restauración de todas las cosas. Porque el Mesías prometido en el Antiguo Testamento viene a restaurar todas las cosas. El único problema es que no habían entendido que esas profecías son profecías de doble cumplimiento o de cumplimiento parcial. Jesús vino a cumplir la primera parte de la profecía y cuando regrese en su reino de gloria terminará de cumplir la segunda parte de la profecía y ahí vendrá la restauración de todas las cosas.
Y los judíos están esperando todavía la restauración de todas las cosas. Y los discípulos le preguntaron, ¿vas a restaurar todas las cosas? Y les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Es decir, les estaba diciendo, no van a ver la culminación de esto, pero ustedes van a iniciar con ese poder de parte del Espíritu Santo en ustedes para iniciar la última gran cosecha que va a haber hasta que Cristo venga. Y entonces vemos en Pentecostés algo que inició la restauración de todas las cosas. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 11, versículos 9, que el mundo se juntó para construir una torre que llegara hasta el cielo y quisieron ser como Dios? Y el Señor llamó a ese lugar Babel. ¿Y por qué Babel? Porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Toda la gente que estaba alrededor de Jerusalén, de todas las naciones, empezaron a escuchar las maravillas de Dios en sus propios lenguajes, de tal manera que ahí empezó la unificación de todos los idiomas. Y empezó la restauración de todas las cosas, primero con los idiomas. ¿Cómo lo podemos ver el día de hoy? Bueno, la Biblia se ha traducido el día de hoy a 704 lenguajes o idiomas en este planeta. 704 versiones de la Biblia en cualquier idioma. Lo que usted hable, ya hay una Biblia ahí. El Nuevo Testamento se ha traducido en 1551 idiomas o lenguas. Y porciones de la Biblia, historias bíblicas en 1160 idiomas. Dios inició la unificación de los idiomas. Otro ejemplo que fue utilizado por Dios para empezar a tener la restauración de todas las cosas fue en lo que acabamos de leer, que se añadieron como 3,000. ¿Se acuerda usted allá en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés subió al monte Sinaí y regresó con las tablas escritas por los 10 mandamientos escritas por Dios, y que de pronto encontró al pueblo de Israel adorando a un apestoso becerro de oro? Yo le digo apestoso porque es apestoso. Becerro de oro. Y de pronto llamó el Señor a Leví, y dice la Escritura en Hechos 32, 28, que hicieron conforme el dicho de Moisés, y cayeron el pueblo en aquel día como 3,000 hombres. En aquel día cayeron como 3,000 hombres. Y después del día de Pentecostés fueron añadidos como 3,000 hombres. Entonces estamos viendo que se está cumpliendo que desde Pentecostés y seguimos hasta la fecha que Dios ha estado empezando a restaurar todas las cosas. Y de entre la restauración de todas las cosas, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido restaurados por Dios? Hemos sido restaurados por su gracia, por su misericordia y su poder. Y ha hecho una transformación impresionante en la vida de nosotros. Si pudiéramos dar un testimonio, todos y cada uno de los que estamos aquí, de lo que Dios ha hecho, no nos llevaríamos aquí meses enteros hablando de las maravillas de Dios hechas en nuestras vidas, en la restauración de nuestras vidas, empezando por ahí. Y entonces el día de Pentecostés inicia ese plan de Dios para restaurar todas las cosas y llegamos hasta el día de hoy. Wow, fue un resumen rápido, ¿no? Llegamos hasta el día de hoy. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, y el título de esta tarde que le vamos a dar a esta plática el día de hoy es Perseverando. 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 Algo que a nosotros los mexicanos nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo nos cuesta trabajo perseverar? Ya estamos casi a la mitad, bueno, ya terminamos la mitad del año. ¿Se acuerda
los propósitos que tenía usted en enero, que iban a ir al gimnasio ahora sí, que se iban a poner a dieta, que ahora sí iban a leer la Biblia completa, que ahora sí iban a los chicos, bueno, ya acá los chicos iban ahora sí a mantener ordenado su cuarto, ¿verdad? Porque tal parece que los cuartos de los chicos parecen el libro de Apocalipsis, cuando se están derramando la copa de la ira y todo eso, ¿no? O sea, toda la destrucción que hay ahí. Mi mamá me decía, tu cuarto parece como el tianguis, pero ya que se fue. Y bueno, los chicos dijeron, va a haber ahora sí una forma en que vamos a mantener nuestro cuarto estable. Los esposos hicieron propósitos, las esposas, y ya se nos olvidó. Ya lo dejamos. Se nos fue. Porque no estamos acostumbrados a perseverar. Yo recuerdo que cuando entré a la universidad, entramos como 2000, ¿no? No sé cuántos éramos los que habíamos entrado, pero yo veía muchísimos. Y obviamente yo entré a estudiar ingeniería, sí, ya sé, por favor, perdónenme, ¿no? Soy ingeniero. Ya, mucha gente me dice, arrepiéntete ya, ingeniero, etcétera, etcétera. Pues ni modo, nos gustan los números. Pero entramos como 2000 y cuando salimos de la universidad salimos como 30. Para que la foto del fin de cursos, para que el foto ya de la celebración del fin de cursos, nos tuvimos que juntar con 3 generaciones para que se había nutrido el asunto, ¿no? Para que se vean muchos, porque imagínense una foto de fin de cursos con 30 o 3 o 20. No se ve tan bonito, pero pues nos juntamos 3 generaciones, se vio la foto así grande, todos me dijeron, ¡oh! ¿Cuántos salieron de tu generación? No, fueron 3 juntas. Y eso pasa siempre, y desgraciadamente nosotros tenemos una mala costumbre de no perseverar en las cosas. Pero hoy Dios nos va a mover un poquito para empezar a aprender a perseverar. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas que a los cristianos nos cuesta mucho trabajo. Pero déjeme darle una definición de perseverancia o de perseverar. Se lo voy a decir en griego para que no le duela tanto, ¿no? Proskartereo. Perseverar significa proskartereo. ¿Qué significa eso? Anhelar una cosa, atender constantemente algo o estar diligentemente en un lugar, asistir asiduamente o adherirse estrechamente a algo o a alguien. Y eso se llama perseverar. Anhelar una cosa, atenderlo constantemente, estar diligentemente en un lugar, asistir asiduamente o adherirse estrechamente. Si nosotros habláramos del matrimonio, perseverar nos hablaría mucho, ¿verdad? Pero eso sería tema para un tema de matrimonios. También si habláramos de los hijos, perseverar también implica muchas cosas. Ser hijos de familia, obedecer a los padres, atender las cosas de casa, hay muchas cosas. Pero el día de hoy vamos a hablar de la iglesia. Perseveraban en una cosa, en la doctrina de los apóstoles. Hay muchas corrientes en donde la gente dice, ya nosotros no le hacemos caso a la Biblia, porque ahora nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y desechan todo lo demás, solamente se centran a partir del libro de los Hechos hasta Apocalipsis. Todo lo demás lo dejan de afuera porque dice aquí que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero vayamos a ver qué dice Efesios capítulo 2,
en el versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20, que tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sí, perseveramos en la doctrina que los apóstoles aprendieron, pero ¿quién es el punto principal, el punto neurálgico en nuestra enseñanza? Jesucristo mismo. Y hemos aprendido que desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis, el tema central de cada uno de los libros desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo, ¿no? Entonces, si vamos a perseverar en la doctrina, tiene que ser Cristo en el centro. Perseverar con Cristo en el centro. 2, la comunión. Qué trabajo nos cuesta la comunión, ¿verdad? Porque somos tan individuales, vivimos tan individuales, que no nos gusta tener comunión unos con otros. Porque si no es como yo, no puedo tener comunión. Y sabe una cosa, cuando alguien no es como yo, es cuando más me necesito esforzar para tener comunión. Hemos visto y oído y anunciamos que nuestra comunión, dice el apóstol Juan, es con el Padre y con el Hijo. Se nota cuando alguien no tiene comunión con Dios, que no tiene comunión con Jesucristo, porque le cuesta mucho trabajo tener comunión con los demás. Cuando no aprendemos nosotros a tener comunión con Dios y con Jesucristo, qué difícil es tener comunión con los demás. Empezamos a hacer nuestra barrera, empezamos a hacer mi espacio vital, que nadie se meta en mi espacio vital porque yo soy diferente. No, el problema es que no hemos tenido comunión con Jesucristo. Participaban también en el partimiento del pan. Y aquí a todos nos gusta, ¿no? Donde hay comida, hay gente. Invite a una reunión de oración, ya es la otra. Invite a alguien a una reunión de oración y no viene nadie. No, 2, 3. Pero diga, va a haber carne asada. Así, ¿no? Y frijolitos. Y arroz. Salsa molcajeteada. Guacamole. Agua de horchata, de Jamaica y de tamarindo. No, se nos llena, se nos llena. Es que ahí dice la Escritura que en el partimiento del pan. Bueno, pues hay que entender qué es el partimiento del pan. En la cultura hebrea, el partir del pan es una práctica que simboliza comunión y unidad entre los creyentes. No nada más comer, es comunión y unidad entre los creyentes. El pan también es parte del día de reposo, que simboliza la paz y la comunidad con Dios. Y compartir el pan es una forma de agradecer y bendecir a Dios por lo que Él nos provee y por lo que Él nos da, y que gracias a esa provisión nosotros también lo podemos compartir con alguien más. Y las oraciones, a donde nadie viene, ¿verdad? Qué lindo es que saber que alguien está orando por mí, ¿verdad? Eso es maravilloso y es lindo. Pero la pregunta es, nosotros, ¿por quién estamos orando? ¿Por quién nosotros estamos pidiendo a Dios? Si en nuestras listas de prioridades están los demás o están al final de nuestras listas de prioridades. Desgraciadamente, cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, los demás quedan al final de nuestras prioridades si es que están. Pero cuando nosotros tenemos comunión con Dios, nuestras prioridades están en los demás, en la iglesia, en aquellos que vienen y se reúnen en esta casa. Y por eso nos da mucho gusto cuando nos visitan por primera vez y les aplaudimos.
porque hemos estado orando por ustedes. Y ahora que ustedes están aquí y ya nos conocen un poco, si tienen por ahí un día, un momento en donde puedan levantar su voz en favor de todos nosotros, se los agradeceríamos mucho. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Algunas personas interpretan este texto en que tuvieron miedo, que de pronto empezaron a tener miedo de lo que estaban viendo, pero no está hablando de ese temor del miedo, sino está hablando del temor reverente que debemos de tener a Dios. El libro del profeta Oseas, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice esto el libro del profeta Oseas, capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Estamos en los tiempos finales, después de tiempos de Pentecostés. Y el profeta Oseas decía, van a venir a buscar los hijos de Israel al Señor, a Dios. Y dice, y van a tener temor de Él. ¿Por qué? Por su bondad. Y la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es, ¿por qué Dios se fijó en nosotros? ¿Qué vio Dios en nosotros para que nos atrajera a su reino? Y le voy a decir lo que mi papá decía. Porque una vez yo pregunté con papá y fui, papá, ¿qué vio Dios en nosotros para atraernos hacia Él? Y él siempre decía, nada. ¿Cómo? Sí, nada. Él no vio nada en nosotros. Al contrario, éramos unas piltrafas, ¿no? Éramos de lo peor, éramos desobedientes, éramos refunfuñantes, éramos personas que no queríamos saber nada de Jesucristo, y yo era el primero porque era ateo. No vio nada. Entonces, ¿por qué nos atrajo a Él? Porque Él es bueno. Porque Dios es amor. Y porque nos vio tan desvalidos, nos vio tan mal, vio que nuestras vidas eran un desastre, vio que no teníamos un futuro en este planeta, que Dios dijo, quiero ayudarles y quiero rescatarlos y quiero sacarlos de ahí. Y al final de cuentas, mire lo que hizo Dios simplemente al ver nuestra condición. Jeremías capítulo 33, libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículos 8 y 9. Y dice, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Ahora sabe por qué estamos aquí. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros que queremos que alguien más lo sepa. Que queremos que alguien más se entere que hay un Dios que perdona, que limpia, hay un Dios que nos lava, hay un Dios que nos restaura, hay un Dios que quiere hacernos bien y que queremos que alguien más lo sepa. Y el día de hoy yo quiero que usted lo sepa. Dios está en la posición de hacerle bien a usted. Y a lo mejor ahorita se están haciendo una pregunta, pero pues si yo trato de seguir a Dios, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué las cosas no me están saliendo como yo quiero? ¿Por qué a veces llega la enfermedad, llega la escasez, llega esto, llega el otro?
por una sencilla razón. Dios quiere recordarnos que el camino por el que estamos yendo no es el correcto. Y a veces vienen esos problemas para que podamos tener claridad en nuestro andar. Y que el mejor lugar en el que nosotros debemos estar un domingo en la mañana es aquí en su casa. El mejor lugar. Y yo le quiero decir algo. Las mejores cosas que pasan en la vida de un creyente suceden aquí, en su casa. No hay mejor lugar para estar que en su presencia. Y al final lo vamos a ver. Hechos 2:44. Y todos los que habían creído, estaban. Voltea al de que tiene a un lado y dígale, estamos juntos. Es bueno estar junto. Es maravilloso estar junto. No sé si a usted le gusta estar junto con alguien. Bueno, depende de quién es ese alguien, ¿no? Porque si es el hermano Espinosa, no, como que no, ¿verdad? O si es el hermano Rosales, sin haberle quitado las espinas, pues tampoco, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que es delicioso estar juntos en armonía en la casa de Dios? Porque aquí se conocen personas lindas. Y ayer en el Fusion Saturday con los chicos les estaba diciendo que las mejores amistades en este mundo se encuentran en la iglesia. Ahí se encuentran las mejores amistades. ¿Por qué? Porque en la iglesia tratamos de ser transparentes. En la iglesia tratamos, y yo digo tratamos porque hay algunos que no quieren tratar, ¿verdad? Y por más que uno los impulsa y les dice y vamos y los abraza y todo el asunto, no se dejan, ¿verdad? Pero un día se dejarán. No hay nada que pueda resistir al amor de Dios. No hay nada. Un día estando yo en la cárcel, predicando, No, pues, ay, hermano, pues, ¿qué hizo, no? ¿Por qué estaba ahí metido? No, predicando en la cárcel. Vi a un tipo de esos que tienen cara de piedra, ¿no? Terribles, de esos malosos, tatuados, grandote, así, el mugroso. Bueno, todos son más grandes que yo. Por eso yo todos los veo grandes. Pero así, feo, feo. Yo le puse el gadareno. Imagínense cómo lo vi, ¿no? Se presenta ahí en el grupo que teníamos en la cárcel. Prediqué el evangelio. Hablé del amor de Dios. Hablé del amor de Cristo. Y después de hablar del amor de Cristo, lo veo que era un chico nuevo. Chico porque tenía unos 38 años, ¿no? Y lo veo y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Eduardo. ¿Te puedo decir, Lalo? No. Está bien, Eduardo. Así lo dejamos, no lo voy a hacer enojar. Y le hablé acerca de Cristo y del amor de Cristo y de lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 33. Y de pronto me dijo, sí quiero saber más de esto. Y entonces me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y volteó así para todos los demás y dijo, bueno. Entonces lo abrazo y él así con sus brazos así. Lo abrazo y empieza a llorar. Llore y llore y llore y de pronto me abraza. Y entre más lloraba, más me apretaba. Y yo sentía que estaba en la boca del lobo. Y yo dije, Señor, si libraste a Daniel de los leones, líbrame de esta, porque este me va a matar, me está asfixiando.
Y entonces cuando ya vi que estaba demasiado apretado, le dije, oye, bro, ya no, nos están viendo. Y ella me dijo, perdón, pero el tipo llorando como un bebé. Y entonces le pregunté y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, sí. ¿Qué sentiste? Y empezó a llorar otra vez. Un tipo de 38 años. Y ya cuando pudo hablar, le digo, ¿qué sentiste? Bien bonito. Es que nunca nadie me había abrazado. 38 años. Y sabe, cada vez que llegaba yo al penal a llevarles el evangelio, había un hombre, ¿sabe quién era? Eduardo. Ahí en la puerta. ¿Y sabe qué me pedía? Su abrazo. Ahí estaba usted. ¿Usted nos vio ahí? Su abrazo. Y me abrazaba y lloraba, y me abrazaba y lloraba. Creo que a veces nosotros tenemos que aprender a tener comunión con Dios primero para poder abrazar a un delincuente y que ese delincuente pueda sentir el abrazo, no el mío, sino del Padre. Es bueno estar juntos, ¿no? A veces el pastor nos abraza y damos gracias a Dios por el abrazo del pastor. Pero sabe usted, nosotros deberíamos de aprender a lo que el pastor nos enseña. Abrazarnos unos a otros. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ahorita vamos a hablar de tener en común todas las cosas, porque luego a algunos hermanos les damos uno la mano y agarran el pie, ¿verdad? ¿Qué significa tener en común todas las cosas? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice Corintios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es tener en común todas las cosas. Una misma cosa, que nosotros hablemos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones y que estemos perfectamente unidos, juntos, unánimes en una misma forma de pensar y en una misma forma de parecer. Yo aprendí mucho de un pastor que él podía hablar con un alto funcionario tal vez del gobierno, un alto empresario y con un albañil sin menospreciar a nadie. Con aquel que recoge la basura en las calles, hablaba exactamente igual, tanto con uno como con otro. ¿Por qué? Porque él había entendido que nadie es diferente. Nadie debe de ser diferente, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios y Él no hace acepción de personas. Nosotros sí. Nosotros sí. Y Dios quiere que tengamos en común todas esas cosas. Y también quiero que entendamos en qué consiste tener en común estas cosas. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 13 y 14. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 13 y 14. Dice la escritura así: porque no digo esto para que haya entre vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad,
la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Nosotros hemos entendido, yo no tengo, tú dame. Tú sí tienes, tú dame. Pero aquí Corintios nos está diciendo, no se trata de tú tienes, tú dame, sino si yo tengo necesidad, tú me das, y cuando tú tengas necesidad, yo te doy. Tiene que ser recíproco. El problema es que nosotros estamos siempre estirando la mano, ¿no? Una vez una hermana llegó y me dice, hermano, el Señor me dijo que usted me va a ayudar para solventar mis problemas financieros. Y yo le dije, ¿qué cree, hermana? Que a mí me dijo que le dijera que no, que se ponga a trabajar, que se ponga a hacer algo, porque usted no quiere trabajar y no quiere hacer nada, y entonces eso no es así. Y después, si quiere, yo le digo qué es lo que vamos a hacer. ¿Y sabe qué es lo que significa tener en común todas las cosas? No sé si usted se acuerda la última vez que tuvimos bautismos aquí en la iglesia, y que tuvimos una convivencia, ¿sí o no? Todos trajimos algo. Alguien trajo la carne, otra trajo la longaniza, otros unas papitas cambray, otras unas enchiladas, otras unas quesadillas, el otro el arroz, las salsas, las tortillas, el refresco, el agua de horchata, la de Jamaica y la de tamarindo, y todos cooperamos para un bien común. Eso es de lo que está hablando el Señor cuando tengamos en común todas las cosas, que todos cooperemos con lo que podamos cooperar, pero que todos lo hagamos. Y luego viene Hechos capítulo 2, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. No, de aquí los de la doctrina de la prosperidad se agarran. He escuchado a algunos pastores que dicen, el Señor me dijo que necesito un nuevo celular. Y tiene que ser el iPhone Plus Ultra 17 Max. No, específico el Señor, ¿no? O sea, no le dijo un celular, el Plus Ultra Max 17, y tiene que ser iPhone. Ajá, ¿y tu nieve? Y vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vendían sus propiedades. Esto quiere decir que no se quedaban sin su casa, sino que alguien tenía una propiedad adicional y decían, bueno, vamos a ponerla en servicio de alguien más. No quiere decir que iban a comer ahí sus enchiladas verdes y, bueno, hay que ponerlas al servicio de almas y yo me muero de hambre. El problema es que no hemos entendido lo que el Señor quiere decir con que vendían sus propiedades y lo repartían según la necesidad de cada uno. Y para esto necesitamos entrar en el contexto de aquella época, el contexto político, social, económico de aquella época. El Imperio Romano estaba a cargo en aquel entonces de ese lugar y de esas tierras. Y si el Imperio Romano quería quitarle a usted algo, se lo quitaba. Y si usted se resistía, lo mataban. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los hermanos? ¿Sabes qué? Antes de que me lo quite el Imperio Romano, mejor se lo vendemos y ayudamos a alguien más. Porque si no, no lo van a quitar, ¿no? Y al final de cuentas, el Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender a ayudar a los que tienen necesidad, pero que también los que tienen necesidad aprendan a ayudar a los que le ayudan. No nada más quedarse con que ayúdame. Pues, bueno, si tú me ayudas, yo tengo que hacer algo en favor de ti.
El problema es que nuestra mentalidad aquí en nuestro país es muy extraña. Pero, ¿qué fue lo que pasó en aquel entonces? Bueno, cuando Dios dice una cosa, los hombres entienden otra. Y es por eso que las cosas cuando de Dios no funcionan, porque nosotros las tergiversamos. Echamos a perder el perfecto plan de Dios. Y mire, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 y 11. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Porque a veces nosotros echamos a perder el perfecto plan de Dios. Cuando el Señor dice a la mujer, sujétese a su marido, ¿qué hace el marido? Aleluya. Vieja, sumisa, tranquila, no se me mueva de ahí. Aleluya. Así lo dice el Señor. Si no te profetizo ahorita. No, no, mi querido hermano, no. Si su esposa se va a sujetar a usted, ¿sabe por qué? Porque usted la ama como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero pues nosotros lo echamos a perder todo. Pero mira, Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Yo pensé que íbamos a recibir un amén general en este momento, pero creo que no. Como que el mensaje no les está cayendo. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ahora entendemos por qué ese perfecto plan de Dios de tener en común todas las cosas no funcionó, porque lo echamos a perder y otros dijeron, ay, bendito Dios, ya no tengo que trabajar, que trabajen los otros y que a mí me den. Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿no quieres trabajar? No comas. Y así un día mi papá llegó a casa, ¿no? Andamos un poquito nada más desviados nosotros como hijos, poquito, no mucho. Que tuvo que llegar mi papá y dijo, miren muchachos, su única obligación en este momento es estudiar. Y si ustedes no sacan buenas calificaciones, a ver con qué comen. Y pues estando en la edad de los 17, 18 años, eso es horrible, ¿no? Porque cuando vamos al restaurante, los muchachos comen y comen y comen y ya, o sea, ya, bájale. O sea, ya son 4 enchiladas, 2 tortas, un pambazo y todas estás pidiendo 2 volcanes. ¿En serio? Pero si les quitamos la comida, mire, hoy en día ya no es comida. Quítenles el internet. Se mueren. Se mueren. Muchachos sin internet se mueren. Y así dijo papá, si no le echan ganas a la escuela, es la única tarea que tienes que hacer, estudiar, olvídate. Bueno, tuvimos que echarle ganas a la escuela, ¿no? Y es que andábamos un poquito así desviados, no mucho. Versículo 46 de Hechos 2, ya voy a terminar, no se preocupe. Y dice la escritura, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían con alegría y sencillez de corazón. Este texto se oye bien lindo, ¿sí o no? Perseveraban unánimes cada día en el templo. Ya vimos la definición de perseverar. Hay algunos que la verdad no les gusta perseverar. Vienen un día, 5 no, otro día, 4 no. Yo no sé si a veces tienen ustedes un calendario. Hoy te toca ir a ti y a mí no. A ti sí te toca y a él no.
Porque a veces vienen unos y faltan otros, y a veces vienen los otros y faltan los unos, y de pronto siempre vemos caras nuevas. Por eso preguntamos siempre, ¿hay alguien nuevo aquí? Porque sí, como que las caras desaparecen y aparecen de pronto. Pero el Señor dice que tenemos que perseverar unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan, ya vimos lo que es partir el pan, estar en unidad y comunión con Dios, agradeciendo a Dios lo bueno que ha sido con nosotros y compartiendo con mis hermanos el lugar. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto se oye increíble, ¿sí o no? Pero vayámonos al contexto del versículo. Necesitamos ir al contexto. En ese entonces, el Imperio Romano y los judíos andaban metiendo a la cárcel a los cristianos. Los estaban matando y los estaban llevando al Coliseo Romano. Algunos eran utilizados como antorchas humanas para alumbrar de noche la ciudad de Roma. Había una persecución impresionante. Y rápido les platico. Romanos 10, 8 y 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, ¿sí o no? Eso es padrísimo, ¿no? A ver, confiesa que Jesús es el Señor. ¿Quiere confesar que Jesús es el Señor? Pues no tanto. Ándale, confiesa. Bueno, está bien. Es salvo. Vayámonos al contexto. El Imperio Romano llegaba a la casa de cualquier persona que se decía cristiano o que lo andaban checando que fuera cristiano. Lo seguían, se metían en una casa, el Imperio Romano entraba a esa casa, los ponían en fila y les decían, César es Dios y es Señor, confiesa. Porque con el corazón crees para justicia, pero con tu boca confiesas para salvación. Y entonces el primero dice, no, Jesús es mi Señor y Él es mi Dios. Y lo mataban y caía ya muerto. Y ahora seguían con usted. Confiesa, César es tu Dios, es Dios y es Señor. Ya vieron al hermano Mar ahí muerto. ¿Qué dirían? Algunos dirían por dentro, Señor, tú sabes que tú eres Dios y tú eres Señor, pero hoy voy a salvar el pellejo, porque si no, ¿quién va a ir a predicar el evangelio? Entonces, entre tú y yo, voy a decir que sí, que César es Dios, pero no es cierto, Señor, tú y yo lo sabemos. Con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca se confiesa para salvación. El confesar a Jesús tiene que ver con poner en riesgo mi propia vida por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, si esas eran las condiciones en las que estaban viviendo en aquel entonces, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Podríamos estar comiendo con alegría y sencillez de corazón? Si cuando tenemos un problemita, lo primero que se nos va es el hambre. No queremos comer, no queremos hacer nada, no queremos esto, ya no voy a la iglesia, ya no esto, ya no lo otro, esto, todos se enojan, todos están furiosos, siempre hay mucha contienda porque la dificultad está fuerte. ¿Podríamos estar comiendo con alegría y sencillez de corazón cuando tenemos problemas? ¿Se da cuenta lo lejos que estamos de los verdaderos cristianos? ¿Se da cuenta cuánto nos falta crecer y madurar en el Evangelio? A veces nosotros pensamos que somos unos muy buenos cristianos, pero hasta que llegamos a la Escritura y nos muestra la Escritura cómo es que nosotros debemos de vivir,
es que nos damos cuenta que nuestra vida necesita más de Cristo, mucho más de Cristo. Y yo no entiendo, de veras, se lo quiero decir de todo corazón, yo no entiendo cómo hay gente que puede dejar de asistir a la iglesia si necesitamos tanto, tanto, tanto de Cristo en nosotros y necesitamos de su Espíritu en nosotros. Les pregunté, ¿cuántos querían ser llenos del Espíritu de Dios al principio? Y todos dijimos, yo. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos necesitamos urgentemente el Espíritu Santo en nosotros? Urgentemente. Y terminamos, bueno, yo los veo medio apesadumbrados y acongojados, pero no se preocupen, no pasa nada, Dios es bueno. Estaban comiendo con alegría y sencillez del corazón, compartiendo el pan, estando alegres y contentos a pesar de la situación. Versículo 47, ya terminamos y el día de hoy puede irse a su casa feliz y contento. Bueno, esta prédica ha sido como los conductores de noticieros, ¿verdad? Nos da una noticia mala, otra peor, otra pésima, otra horrible, otra nefasta, y después nos dice, está usted bien informado, que descanse. ¿Cómo va a descansar uno con tanta mala noticia? Ahorita yo lo voy a mandar así para que descanse. Versículo 47. Alabando a Dios. Alabando, partían el pan, alegres, con sencillez, y alababan a Dios. Alababan a Dios. ¿De veras nos dan ganas de alabar a Dios cuando estamos en problemas y en dificultades? ¿O lo que queremos hacer menos es acercarnos a Dios? Decimos, es que me está tratando mal la vida, esto y lo otro, ya no quiero alabar a Dios. Pero estos cristianos alababan a Dios en ese momento y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, quiero terminar con esto. Venir a la iglesia, uno de los principales motivos por los cuales nosotros venimos a la iglesia es, uno, alabar a Dios. ¿Y por qué alabamos a Dios? Porque Él es digno. Porque Él es digno de ser alabado. Y Él merece nuestro reconocimiento. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestro canto, nuestra alabanza, porque no tenemos nada que darle a Él. Y lo único que podemos llegar adelante de Él es decirle, Señor, no tengo nada, pero aquí te entrego mi corazón en alabanza y en adoración y presento mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, y espero que sea agradable a ti. Si hay algo que tenemos que venir a hacer es alabar a Dios. ¿Y sabe por qué empezamos esta reunión con alabanza? Porque Él es el número 1. Y Él merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Y Él nos dice que lleguemos delante de su templo con acción de gracias y que entremos por sus atrios con alabanza y que bendigamos su nombre porque Él es digno, porque Él es bueno, porque necesitamos de Él y porque su Espíritu lo requerimos urgentemente en nosotros, porque nosotros estamos a años luz de ser un discípulo, al menos como en los discípulos del libro de los Hechos. Nos hace falta, lo necesitamos. Y dice después, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabía usted que nosotros nos hemos vuelto demasiado egoístas?
Ya no nos preocupan los demás. Nos preocupamos por nosotros mismos. Mientras yo esté bien, que el mundo ruede. Pero si yo estoy mal, que el mundo se pare y que todos me ayuden. No sé si a usted ha escuchado algún hermano o un hermano en Cristo por ahí, que cuando tuvo problemas, su primer queja es, ¿y dónde están los hermanos? ¿No? Dice la Escritura que todo lo que tú sembrares, eso vas a cosechar. Cuando usted se pregunte, ¿dónde están los hermanos de la iglesia ahora que tengo problemas? La respuesta está en esa ley. No están, ¿sabes por qué? Porque tú nunca te preocupaste por los demás, pero sí quieres que se preocupen por ti. Y le digo algo. Hay algo que les pasa mucho a Ingrid y a Isaac. Y les pasa mucho porque ellos tienen un corazón dispuesto a honrar a Dios con lo que hacen. Y hace unas semanas iban saliendo de aquí, encontraron una señora con una de sus hijitas ahí sentada en la banqueta y pues se veía que tenía necesidad. Isaac e Ingrid se pararon y les dijeron, ¿no tiene algo que comer? Y pues ellos le preguntan, ¿tienes hambre? Claro que sí. Y dijeron, esperen, no se vaya a mover de aquí. Vamos y regresamos, no se preocupen, vamos y regresamos. Y se fueron y les compraron una pizza, regresaron, se la llevaron y las niñas se le iluminó el rostro y dijo, es para nosotros. Wow. Y la mamá, ¿es para nosotros? Y le dijeron, sí, pero quiero que sepas una cosa. Hoy Jesucristo vio tu condición. Y hoy Jesucristo te regala esta pizza. Y quiero decirte una cosa, acércate a Él en la medida que puedas acercarte a Él, por favor. Y me dejas orar por ustedes y Isaac, él le gusta orar por esa gente. A Isaac se puso a orar por la señora y por la hija. Que lo disfruten. Hemos perdido eso, muchachos. Lo hemos perdido. Este mundo ha endurecido tanto nuestro corazón que nos hemos olvidado de predicar el Evangelio con esas buenas obras que Dios dice que Él ha preparado de antemano, pero que muchos de nosotros nos hemos vuelto ciegos ante eso. ¿Y sabe por qué estamos aquí? Para que nosotros nos ejercitemos unos a otros en el dar. Y a veces hay personas enfermas en la iglesia y nosotros doblamos nuestras rodillas en favor de aquellas personas que están enfermas. Y si podemos, recomendamos a un doctor, recomendamos a un especialista para que les puedan ayudar, para que puedan salir adelante, para que puedan salir adelante y puedan glorificar a Dios con su testimonio. Pero hemos cerrado tanto el corazón que no nos importan los demás. Importamos nosotros. Y sabe una cosa, el día de hoy, el libro de los Hechos, terminando este capítulo, ya nos está recordando, abran ese corazón en favor de los demás. Y dice la Escritura, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos.